En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a todos los invitados, colegas y secretaria, la cuenta, por favor. ¿Entran los asesores, presidente? ¿O después de la cuenta? Muy bien. Gracias, señor presidente. La cuenta es la siguiente. En el día de ayer ingresó una moción de la honorable senadora señora Isabel Allende que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de obligaciones de los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado. Vale. No hay más cuenta. Si les parece, que ingresen los invitados para ver la orden del día. Del Ejecutivo. Si reanudamos la sesión y la orden del día es continuar el estudio del proyecto de ley de extracción de áridos. Yo sé que han estado trabajando el Ejecutivo con los asesores y también algo con la Secretaría de nuestra comisión. Yo le pediría, no sé si Carlos Esteve o quien dispongan ustedes como Ejecutivo, plantear la metodología y sin perjuicio eso también le pediríamos una opinión a nuestra Secretaría. Carlos Esteve. Gracias, presidente. Efectivamente, ha habido una mesa técnica de trabajo que se diferencia de la que tuvimos con el proyecto de ley de eficiencia hídrica, en que la de aquel proyecto de la eficiencia hídrica, la mesa técnica fue previa a la presentación de la indicación. Y en este caso, esto es una mesa técnica después de la presentación de la indicación. Nosotros acordamos hace bastante tiempo, no sé, 2 meses, 3 meses, un plazo para que todos los asesores y asesoras pudieran señalar a qué artículos les querían hacer una indicación. No necesariamente que tuvieran una propuesta de indicación, sino cuáles eran los artículos. Y bajo ese concepto, nuestra idea era comenzar aquellos que no tenían observaciones, por tanto, estar disponible para que puedan ser votados y trabajar en ello. Sin embargo, en la discusión se van abriendo por parte de, y legítimamente además, por parte de los distintos asesores y asesoras, y además se han integrado senadores nuevos a la comisión. Entonces, a nosotros nos parece, primero, razonable que en el día de hoy, si les parece, presidente, votemos el artículo 3º,
que tiene los principios no de la ley, sino a tener presente la implementación de la ley, y entiendo que para que estén todos contestes, sería lógico que se pudieran votar por separado los principios, cosa que si hay observaciones a algún principio en particular, senadora Gatica, por ejemplo, en precautorio o algo así, usted lo pueda plantear en ese espacio. Pero luego también creemos de que hay algunos senadores que a través de sus asesores nos han señalado que tienen inquietud y quieren hacer o propuestas de indicaciones o trabajar ciertas intenciones. Entonces, que abramos un tiempo para eso. ¿Ah? Esa es la propuesta que nosotros hemos recogido, presidente, de la discusión en la mesa. Gracias, Carlos. Vamos a abrir el debate para concentrarnos en el artículo 3º. Yo también le pediría a la secretaria, a nuestra secretaria, si tiene alguna opinión por la tramitación, y tenemos acá una propuesta o alguna observación que hace la senadora Gatica, pero escuchemos a Milena y vemos cómo resolvemos. Sí, señor presidente, habíamos conversado, bueno, previamente con algunos asesores parlamentarios y también con el asesor en temas hídricos del MOP, con Carlos Esteves, y es un poco lo que él ha dicho, que en definitiva la experiencia demuestra que los proyectos que salen cuando están en esta situación con más como orgánicos, más coherentes, son cuando ha habido cambio o después la indicación del Ejecutivo es incompleta, por decirlo de alguna manera, en algunas disposiciones o requiere afinar, que la mesa, que demos un tiempo, que la comisión determine para que hagan una propuesta de texto y después la comisión la considere una vez que ya esté afinada por el Ejecutivo con los asesores. Y una vez que llegue esa propuesta, si es necesario, habrá que retirar las indicaciones o aprobarlas con enmiendas, las que sea posible, si tienen nuevas materias. En eso Carlos, bueno, sabe bastante de lo que corresponde hacer. Y proceder de esa manera, presidente. En esta sesión hay una hoja en que ustedes tienen que habla de los principios que no tienen materias de iniciativa exclusiva, y la idea sería, si usted así lo dispone hoy día, votar estos principios y después como detener por el tiempo que se acuerde la tramitación hasta que después traigan una propuesta que esté acordada o que haya consenso de los asesores parlamentarios. Eso es lo que habíamos y que ha demostrado la experiencia que resuelve y allana el camino, presidente, para hacer un buen proyecto de ley. Confiamos en su palabra, Milena, y su criterio. Lo que podríamos abrir la discusión, validando el procedimiento, que creo que es el correcto, consensuado con nuestros asesores, con el Ejecutivo, y las palabras de experiencia en tramitación de Milena. ¿Les parece si leemos el tercero, nos metemos al tercero, a los principios, y le damos particularmente cuando veamos el principio particular el principio precautorio, para que ahí la senadora haga su discusión o sus asesores en eso? Pero partamos en general primero, María José, si te parece, veamos el... Adelante. Gracias, presidente. No, para entender bien cómo lo vamos a hacer entonces, vamos a fijar un plazo interno como comisión para poder hacer ingreso de indicaciones, ¿cierto?, a la propuesta del Ejecutivo, o eso o no va a quedar establecido como tal. Yo creo que lo que deberíamos hacer es ratificar en la mesa con nuestros asesores, con el Ejecutivo, ver, independiente del texto, que yo creo que no tenemos tanta disparidad en los criterios, pero más bien vamos a tener un problema de admisibilidad, de que no tengamos un proyecto que termine cayéndose por admisibilidad, y el plazo de tiempo es mandatar al Ejecutivo, y también contar acá con alguien de Sexpress para que nos puedan patrocinar lo antes posible aquellas indicaciones que estemos de acuerdo, y que sean materia exclusiva del Ejecutivo, para que no quedemos
sea, trabajar como en paralelo en ese asunto, seguir trabajando con nuestros equipos de mesa técnica que ya están en línea, están concordados, hay una buena forma de trabajo, pero también las consultas que tiene que hacer Carlos para involucrar al Ejecutivo SECPRES, digamos, más bien y presidencia, en algunas firmas algunos patrocinios que habrá que tener para el proyecto. Es como eso. Entonces, la idea es ahora aprovechar esta sesión, abrir la discusión del tercero, ir votando y particularmente concentrarnos en el principio D, que es donde se ha hecho alguna observación por su equipo senadora. Presidente, lo que pasa es que conversando con mi equipo, queremos plantear la modalidad de poder invitar, en este caso, a la comisión, al representante, no sé si es hombre o mujer, de la Asociación de Directores de Obras Municipales, teniendo en cuenta de que hoy día, no, desconozco si han venido, tengo entendido que no, ¿cierto? Tuvimos la concurrencia de la Asociación de Municipalidades, de los municipios rurales, de los municipios... Pero de directores de obras no. Habría que Sí invitar existe a alguien. asociación. Existe asociación de directoras de obras municipales a nivel nacional, porque Sí, hemos estado con sí, ellos en la comisión de vivienda. si le parece y despeja la duda, no tengo inconveniente, al contrario, refuerza. Lo importante es ¿qué le parece si empezamos el tercero, votamos en lo que estemos de acuerdo y dejamos pendiente la invitación suya es principalmente para ese principio, o no? Al principio, Lo que pasa que hoy día los directores o sea, en la dirección de obras municipales en donde recae toda la responsabilidad, y por eso creo que sería conveniente poder saber cuál es la postura que tienen ellos como gremio, para ver en realidad qué nos recomiendan ellos también, porque si hoy día a mí que me tocó trabajar en municipio, y me tocó también estar de directora de obras subrogante en algún momento, entonces todo lo que tenga que ver con la extracción de áridos y todo lo que tenga que ver con los derechos que se tienen que pagar para poder extraer, recae directamente en el director de obra municipal. Entonces considero que es muy pertinente que podamos escuchar cuál es el planteamiento, de qué manera también ellos creen que se podría realizar mejoras, ya que hoy día es el órgano que está a cargo de este tipo de procedimientos. senadora, y abro el debate, yo estoy absolutamente de acuerdo y me parece pertinente absolutamente invitarlo. Solo hago la referencia si para que avancemos hoy día es imprescindible para este punto. Abro el debate y si también alguno de los asesores quiere hacer un comentario o el ejecutivo. Es para aprovechar esta sesión y ir avanzando al menos en algunos principios que creo que no tenemos inconvenientes. Yo creo que es muy relevante, María José, si interpreto lo que tú señalas, que en materia de los cobros, en materia de la fiscalización propiamente tal, del ingreso a esos derechos, el director de obra es imprescindible, incluso pudiéramos tenerlo invitado permanente en algunas sesiones para que nos ayude, porque esto tiene que ir en beneficio de los municipios, una, para recaudar más, y dos, también para poder fiscalizar y que no termine siendo esto un infierno para el municipio. Yo solo trato de poner por delante que hoy día, aprovechando que tenemos tiempo, poder despachar algunos aspectos que no inciden en eso. Alejandra. Gracias, presidente. Mire, yo creo que se ha hecho un buen esfuerzo de parte de los asesores, y de parte también del Ejecutivo para poder llegar a los acuerdos que tienen que ver con algo bien, bien básico, pero muy importante, que son los principios, ¿no? Y a mí me parece que algunos principios son bien, bien interesantes, no solo para aplicarlo para esta ley, sino para todo. Bueno, pero también yo concuerdo con la senadora. Yo creo que es importante invitar a la dirección de obra. Ojalá pudiéramos tratar no solo este tema, sino varios otros, ¿no? Que son complejos en las direcciones de obra. Entonces, pero creo que hay que votar. Y donde pueden haber diferencias, lo dejamos, pero hay que avanzar, porque ya es segunda sesión que no hemos podido avanzar con esto. La sesión anterior votamos, sí, en general. Ante anterior, sí, eso. Muchas Por gracias. favor. Sí, presidente. El espíritu de este proyecto de ley es mantener, por un lado, lo que tenía la Dirección de Riego originalmente,
las funciones en esta materia y mantener las funciones que tienen los municipios. No lo altera. Lo que sí es que el artículo 7º de la indicación del Ejecutivo, que lo vamos a discutir con posterioridad, porque hoy día vamos a discutir el artículo 3º, que se refiere al pago de patentes y derechos municipales, establece una obligación, pero respecto a la DOH, porque la DOH es la que entrega el título habilitante. Ha sido siempre de este modo, lo que pasa es que antes estaba radicado, tenía otro nombre, la dirección, pero dentro del MOB. Entonces, lo que aquí se agrega es que la Dirección Regional de Obra Hidráulica comunica a la municipalidad competente la resolución que habilita la extracción electrónicamente y luego ellos siguen con su procedimiento, que es entregar la autorización, si les parece correspondiente entregarla, y cobrar las patentes. Eso es algo que no se modifica en el texto del proyecto de ley. Sin perjuicio de aquello, si eventualmente hay alguna propuesta respecto de modificar la ley de rentas municipales, nosotros nos parecería apropiado. Distinto es si es que agrega nuevas atribuciones y competencias. Habría que discutirlo. Y obviamente, aún más distinto es si modifica la ley orgánica de los municipios, porque ahí entramos en una situación diferente, Ministerio de Interior y qué sé yo, esto sería muy lento, por supuesto. Pero como tenemos ahora, yo entiendo que la senadora Gatica propuso que se acordara un paréntesis e idealmente ponerle como que todos sepamos cuál va a ser el paréntesis. O sea, 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, un mes, o sea, ponerse de acuerdo en eso y que nos permite llevar a cabo la discusión. Dicho eso, presidente, estamos disponibles para discutir el artículo 3º. Senador. Para entender el tema. Yo creo que el primer sentido es que tengamos una buena ley, ¿cierto? Una buena ley que regule la extracción de árido y que nadie se aproveche, porque aquí lo que sucede es que las fiscalizaciones no son buenas. Las municipalidades, por todo el cariño que uno les tiene a las municipalidades, no tienen buenas fiscalizaciones. Es la experiencia que a mí me ha tocado vivir. Entonces, por eso yo creo, y siempre he sido partidario de que si tenemos una buena ley, tenemos un responsable que hoy día es la DOH. La DOH levanta el título, habilita el título y también debería tener fiscalización por sobre lo que él autoriza. Lo que debe hacer la municipalidad de acá, y ahí uno se puede perder, porque pensemos que en una cuenca, en un río, a veces tenemos 2 municipalidades, una que está para un lado del río y la otra al otro lado del río. Entonces, al final, ¿quién es responsable? Porque, ¿me entiendes? Y por eso yo siempre he sido partidario de que la DOH, es más, ni siquiera debe entrar en gastos adicionales, porque tienen los profesionales o uno de los profesionales que tiene que hacerse cargo de la cuenca o del río, es el que tiene que habilitar la autorización, fiscalizar y él va a resolver a qué municipalidad va a ir ese cobro. La municipalidad va a cobrar, va a recaudar estos recursos. Y ahí, de esa forma, no se va a aprovechar la empresa, porque la empresa pide una autorización por sacar 50.000 cubos y sacan 200.000. Entonces, por eso yo soy partidario de que aquí la fiscalización debería también tener un responsable que debería ser el inspector o el hito o el profesional de la DOH, que tiene que tener un título, obviamente, un ingeniero civil o hidráulico o ingeniero, hasta en construcción sirve. Si lo importante es que tenga una cierta responsabilidad sobre ese cauce. Por eso, yo no sé a dónde podríamos, la gente de la dirección de obra, no sé hasta dónde podríamos, porque en cierta medida yo con esta ley le quitaría ciertas atribuciones, ¿entiendes? No los ingresos, obviamente. No sé si vamos a estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en la discusión yo creo que vamos a ir viendo lo mejor para que la ley quede bien. La pregunta, y Alejandra me había pedido también la palabra. Mire, lo que pasa es que lo revisamos la vez anterior, ¿no? Hacia el noviembre, por ahí, pero claro, que lo revisamos cuando vinieron ustedes también, porque se supone que precisamente lo que se paga es para la fiscalización. El problema es que no se cumple. Pero no se cumple que no se contrate. O sea, el que está ahora en deuda es el municipio.
Porque lo que hemos planteado siempre, o sea, la fiscalización es el tema, ¿no es cierto? Sin duda. Pero esa fiscalización, solo recordar que lo que se paga es para contratar un especialista, ¿ah? Un especialista, no sé, por un ingeniero hidráulico, lo que sea, pero que permita chequear, ¿no es cierto?, si se extrae lo que corresponde. Ahora, si el sentido es dar vuelta a la fiscalización, ¿ah? De decir, mira, también una responsabilidad que también la tiene la Dirección General, porque también ellos pueden realizar la fiscalización. O sea, claro, la Dirección General de Agua también lo puede hacer, no es que no la tenga. O sea, de hecho, yo he ido no al municipio a denunciar, he ido directamente a la Dirección General de Agua y lo hace. ¿Ah? Ve el polígono, hace el rastreo, ve. O sea, lo que el senador está planteando y que encuentro toda la razón, eso ya existe. Eso ya se da a través de la obligación que debería tener el municipio, que no lo hace, ¿ah? Y por eso que me parece interesante para poder decir por qué no están haciendo esto cuando la ley se lo exige, además. Alejandra, yo tengo una duda. Yo no recuerdo, y también si pide la palabra alguno de los asesores, si nos corrige, que exista que el pago de los derechos municipales esté directamente vinculado a un fiscalizador en eso. Lo que ocurre, y que están los alcaldes o los que tienen experiencia municipal, es que tienes la mala suerte de vivir al lado de un río o de tener un lugar donde es extracción de árido, comienza peticiones por 1.000 metros cubos y estás con 100.000, no tienes un inspector municipal para estar, aunque sea un tipo que por último ni siquiera tiene que ser ingeniero, alguien que pueda contar los camiones, es imposible porque no tienes una situación. Sí, yo creo que, y acá volvíamos un poco a la reflexión que hacíamos con obras públicas, siendo el mayor destinatario de los áridos, que es la obra pública, tú, más que en el proceso, que es imposible fiscalizarlo, tú debieras tener. Yo metí a este camino 100.000 metros cúbicos de árido, contrástelo con el origen de dónde salieron los 100.000. Si ahí hay 10.000, claramente hay ¿me entiendes? Porque tener fiscalizador propiamente tal en la obra es imposible, porque además se trabaja 24 horas y muchas veces se extrae en la noche. Entonces, tenemos que buscar una fórmula, como dice el senador Castro, que la Dirección de Obras Hidráulicas sea responsable. Si dio el permiso, quizás no para fiscalizar in situ, porque es difícil, pero que pueda decir, ¿esto dónde fue? Fue a caminos, a edificios, a represas, a no sé qué cosa, consume una gran cantidad, eh, su permiso es esa cantidad la que se extrajo. Y ahí tú tienes una fórmula, porque municipio, tener un funcionario directamente fuera del pozo lastrero es difícil. Entonces, tú tienes que tener más bien la trazabilidad. Pero, insisto, reitero, yo creo que ese es un debate que vamos a hacer y para eso va a servir mucho el director de obra y la DOH. Yo lo que invitaría a que discutiéramos el tercero, viéramos los principios, se hiciera el alegato particularmente en el D, que haya una observación de forma que hace la senadora, lo votemos y seguimos avanzando en nuestro proyecto y invitado de todas maneras, y la Secretaría o tal vez María José, poder invitar o a la asociación o al abogado o al director que lleve este tema y que nos ayude también en el transcurso, o sea, invitado a la comisión para que exponga y poder hacerle preguntas. ¿Les parece? Demos entonces lectura al tercero y avanzamos sobre esa norma. Señor presidente, ustedes tienen una hoja con este artículo tercero nuevo, que es fruto del acuerdo que ha llegado a la mesa, que se ha conformado entre representantes de los senadores y senadoras y del Ejecutivo. Este artículo tercero nuevo se denomina de los principios y señala: principios, las políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley se inspirarán por los siguientes principios en conformidad con los requisitos y procedimientos contenidos en esta ley y su reglamento. Al igual que en oportunidades, presidente, con otros, los vamos a ir analizando por literal, ¿no es cierto? Muy bien. A, principio de coordinación. La implementación de instrumentos contemplados en la presente ley deberá realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes. Se ofrece la palabra sobre el literal A. Alejandra.
sin el ánimo de... ¿ah? Pero cuando uno habla de distintos, a mí me gusta mucho este principio. Yo creo que esto es clave para la administración pública. Pero sí, sí, deberíamos así empezar todas las leyes. Bueno, de manera coordinada entre los distintos órganos competentes. Cuando yo hablo de órganos competentes, son los que están involucrados en esto desde el punto de vista de la acción de la ley. Por ejemplo, vialidad. Vialidad no es competente en la ley, pero sí me interesa saber que coordinadamente vialidad, ¿no?, me diga cuánto está ocupando. Vivienda no es organismo competente, ¿ah? Pero sí me interesa saber cuánto, no sé si me entiende, porque yo he conversado ahora con mi asesor, este principio de la trazabilidad también. Entonces, cuando yo digo gobierno competente, me refiero a la DOH, me refiero a la Dirección General de Agua, me refiero a eso, o también me refiero a aquellos organismos donde llega el árido. Y para mí es muy importante esa coordinación. Fíjense, más que la Dirección General de Agua, más que la DOH, más que, si no, me interesa, ¿me entienden o no? Hacia dónde llega hasta dónde llega. Entonces, el organismo competente, la amplitud de eso, porque yo tengo que ser más amplia de lo que administra la ley. ¿Sí? Escuchemos al Ejecutivo para que en la misma historia de la ley quede claro eso. Cuando dice, los instrumentos contemplados en la presente ley deberán realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes. Yo me imagino en órganos competentes es amplia esa atribución de todos los que intervienen en el proceso. Y vuelvo a mi idea original de tratar de seguir la ruta de los áridos. Si la ruta de los áridos nosotros debiéramos partir desde cuando quedan incorporados al camino vecinal, no sé, allá arriba en un cerro o en la obra tanto, esos áridos, esa cantidad de áridos, tú debieras desde ahí hacia atrás poder hacerle una trazabilidad y decir, mire, sabe que no, no tengo nada que ver con los áridos porque yo no los extraje, yo no los transporté, yo no tengo que ver. Es un poco, Marcia, la consulta que te hacíamos y te agradezco digamos, la buena disposición que a usted le toca administrar estos contratos, le toca ver obviamente que se compre ese material, que se pague, que la calidad, pero no hay una responsabilidad administrativa de decir cumplieron todas las normas de extracción. Claro, no es su función, no es su función estar en el pozo lastrero, pero al final del día tenemos que ser responsables de saber que ese que es el material básico de construcción en la obra pública no está afectando el medio ambiente, que esté pagando los derechos municipales, que no esté destruyendo una ribera de río. Eso. Carlos o Marcia, si nos referimos sobre el tema que planteaba Alejandra. Primero, respecto a lo que usted plantea, yo entiendo que este principio, y por favor le pediría a los abogados que han participado en esto que me corrijan si me equivoco, efectivamente existen una serie de servicios o organismos que en algún momento van a pasar a ser competentes en alguna materia. Piense que vamos recién en el artículo 3, nos faltan muchísimos para atrás. Entonces, entiendo que a eso se refiere, que como es un principio debieran estar todos los organismos que están en este momento, porque en algún momento, claro, está la DOH, hemos mencionado, y hemos mencionado los municipios, pero tenemos otros actores, por ejemplo, un proyecto cuando tiene que ver con medio ambiente, entra la Superintendencia de Medio Ambiente, entra el Ministerio de Medio Ambiente, entra la Dirección General de Agua en aquello que le compete respecto a la fiscalización. Por lo tanto, hay una serie de actores. Y en el tema de la trazabilidad también, efectivamente hoy día, como esta ley pretende en esta trazabilidad, ¿cierto?, hacer que haya un seguimiento de esto, van a haber igual una serie de actores y probablemente la Dirección de Vialidad también llegue a pasar a ser un organismo competente en lo que le respecta como servicio público de responder frente a que los pasos que se han seguido del área que llega a sus obras sea debidamente controlado. Eso es lo que... Vale. Yo creo que Carlos. Complementando lo que decía Marcia, el artículo 3º, en su encabezado, deja claro que estos principios no son los principios rectores de la ley, indirectamente también lo son, pero sino que son los principios para la implementación de la ley. ¿Ya? Entonces, por eso dice que las políticas, los planes, los programas
normas, no sé, reglamentos, resoluciones, actos administrativos, acciones que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley se inspirarán por estos principios. ¿Ah? Entonces, como primer elemento, los órganos competentes, de nuestra perspectiva, no son todos los órganos públicos, son los que tienen competencias justamente en la implementación de la ley. Pero, ante la pregunta por su intermedio, presidente, que nos hace la senadora Sepúlveda, en la propuesta de todavía vieja, en la ordenación antigua de la indicación del Ejecutivo, en el número 4, que es de trazabilidad de los áridos, se establece un inciso final. Y ese inciso final dice, y ahí aplica todo, vivienda, vialidad, todo, dice, los organismos y servicios públicos deben incluir en las bases administrativas generales y en los contratos administrativos que suscriban la exigencia de acreditación del origen de los áridos y su certificación. Entonces, todo transportista, toda empresa privada, por lo que dice el mismo artículo más arriba, tiene esta obligación, pero además queda claro de que los organismos públicos, incluyendo vivienda, vialidad, DOH, etcétera, en su base administrativa y en sus contratos deben acreditarlo. Entonces, hay un órgano competente, que es la Dirección de Obra Hidráulica en este caso, y el fiscalizador de apoyo, que es la Dirección General de Agua, que dice, bueno, usted esto no lo tiene que hacer, pero es el órgano competente en este caso es la DOH, y los otros órganos competentes son la Dirección General de Agua, los propios municipios o la Marina cuando corresponda. Y la actuación de ellos involucra obviamente a sectores públicos y al sector privado, presidente. Yo creo que queda bastante claro. Si les parece, en votación, senadora. Presidente, sobre el artículo 3, inciso 1, presentarlo aquí, si es que el Ejecutivo le parece en realidad esta modificación, cambiar donde dice inspirarán por deberán adecuar a, ya que la ley manda, prohíbe o permite, no inspira. Eso, presidente. Para ver cómo queda. Cambiar donde dice inspirarán por, deberán adecuar a. Sí, me parece. Sería en el marco de la presente ley se adecuará. Inspirarán por, cambiarlo por deberán adecuar a. O deberán adecuarse Deberán adecuarse. a los siguientes principios. Deberán adecuarse. Deberán Deberán adecuarse. Deberán adecuar, no adecuarse. es que Que suene más bonito de cuerpo. saca el Suena más bonito. Ah, Sí. es más romántico, claro. Más dirigido. ¿Ah? Claro. Presidente, entonces quería el encabezamiento, las políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley deberán adecuarse a los siguientes principios. Sí. ¿Sí? Muy bien. Y letra A lo incluyo. Es indispensable porque en otras leyes dice a los siguientes principios es indispensable que viva en conformidad con los principios y procedimientos contenidos en esta ley por reglamento, porque generalmente los principios la parte final es del reglamento en conformidad con esta ley, porque generalmente los principios son como enunciados, digamos. Estamos viendo otra ley en este minuto y que dice en la aplicación de las disposiciones de esta ley se deberán observar los siguientes principios. Así lo tenemos. Sí, está bien, secretaria. Como nosotros estamos creando una nueva legislación, estamos coordinando distintos servicios y estableciendo ciertos principios, yo me quedaría con la redacción, con la adecuación que hacía la senadora Gatica,
en los términos que han planteado. ¿Les parece si tomamos la votación con eso? La misma línea. La misma línea. Yo comparto que es más elegante como lo plantea la secretaria. Y al mismo tiempo sabemos que todas las acciones, actos administrativos tienen que adecuarse al reglamento y a la ley. Por tanto, podría quedar tácitamente eso en el texto, pero si queda del modo que está, lo que abunda no daña. Perfecto. Dejemos la abundancia que es tan necesaria en estos tiempos. Ya, en votación entonces, en los términos que se ha dado lectura con la corrección que hizo, la propuesta que hizo la senadora Gatica. Muy bien, entonces el señor presidente somete a votación el encabezamiento del artículo 3º nuevo y la letra A. Senadora Sepúlveda, a favor. Senadora Gatica, senador Castro, señor presidente, A favor. aprobado 4-0. Aprobado. Pasamos al literal B. Literal B. Principio preventivo. Todas las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deberán propender a evitar efectos perjudiciales para los cauces naturales y zonas de regulación anexas. Se ofrece la palabra si Carlos, alguien del Ejecutivo quiera argumentar o explicar el principio. Carlos. Presidente, a nuestro juicio, salvo que algún senador o senadora tenga una inquietud al respecto, el texto es claro, en el sentido de que en general las políticas, los planes y programas y medidas para la implementación de esta ley deben realizarse evitando provocar efectos perjudiciales a los bienes nacionales de uso público y la zona de regulación anexa. Es un principio, estos 4 primeros principios, el A, B, C y D, los recogimos del Ministerio de Medio Ambiente, que nos hizo una propuesta levemente con una adecuación en el texto a la ley marco de cambio climático, y el último principio, el de transparencia, lo incorporamos nosotros. Entonces, salvo que no se entienda o hay alguna confusión al respecto, a nuestro juicio nos parece que el texto pareciera ser claro. Perfecto. Entonces, si no, Alejandra. Él deberá propender, o sea, son estos verbos tan relativos, ¿no? No, es que el podrá, Deberán el propenderán, propender. eso siempre son verbos tan relativos, ¿no? Que los utilizamos permanentemente en la ley. Entonces, uno dice, el cumplimiento del objetivo de esta ley deberá evitar los efectos perjudiciales en los cauces naturales y zonas reguladas, de regulación anexa. Porque porque el propenderá relativiza lo que debería realizarse. Yo sacaría el propenderá. Si se saca la palabra propender, no afecta en nada, deberá evitar. Deberá evitar. Sí. ¿Le parece con ese? Deberá. Presidente, Carlos. O deberán evitar efectos yo perjudiciales. comparto el fondo de lo que está planteando la senadora presidente, solo señalar de que en este tipo de cosas el Ejecutivo se cuida, porque el día de mañana por A, B o C termina ocurriendo algún efecto perjudicial, y entonces, bueno, tenemos la Contraloría y una búsqueda de responsable. Una cosa es un principio rector, y otra cosa es un mandato, pero como arriba se señala que son principios, y yo asumo que mantienen la característica de principio, no vemos problemas en el texto, que diga directamente, sí, deberán evitar. Senadora, me hace una buena alcance la Secretaría y Fernanda, que la ley de cambio climático, que fue una ley, y en esto es bueno siempre tener como una ley de referencia, la ley de cambio climático es muy declarativa, un conjunto de principios. Hay una norma similar y sería bueno leerla para que sea armónica en esa línea. Por favor. El artículo 2, letra H, dice el principio preventivo. Las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley
deben propender a prever y evitar los efectos adversos del cambio climático, reduciendo sus causas y mitigándolas en caso de producirse. Es por el empleo del... Sí, a mí lo que me preocupa siempre es que es súper relativo. Es como el podrán y el deberán, que lo ocupamos siempre, ¿no es cierto? Porque son atribuciones más bien del Ejecutivo. Entonces, eso. O sea, mi pregunta es, ¿está mal tener responsabilidades objetivas? ¿Está mal? O sea, general, en una política general como es la de obras públicas y tecnología de demanda. o sea, pero siempre yo he pensado que lo que nos falta es precisamente las responsabilidades. ¿De quién asume la responsabilidad cuando las cosas se hacen mal? Entonces, yo no voy a hacer cuestión, votaré favorablemente, pero quiero hacer el punto para que quede en la ley. Alejandra, yo comparto también tu criterio, pero creo que hay que ser coherentes con, con otros cuerpos legales que hemos aprobado para esta materia. Recordemos que la ley de cambio climático la aprobamos el año pasado y quizás es la ley en materia de principios obviamente medioambientales, más de avanzada. El criterio que se tenía ahí, y hago fe de lo que nos sugiere un poco la Secretaría, es mantener ese criterio. Yo creo donde tiene que haber un mandato perentorio respecto a distintas actuaciones. Cuando tú hablas de principios, los principios los tienes de manera más global, no de una manera tan taxativa, porque será responsabilidad de la administración llevar a cabo la implementación de ese principio. Solo decirle, presidente, que para mí en los principios también tiene que haber una suerte de rector en lo que uno tiene que hacer. Entonces, cuando tú en los principios empiezas a tratar, y porque las leyes como la del cambio climático también fue frutos de acuerdos, y en los acuerdos también tiene que ver con el podrá, el propenderá, pero si hubiese un acuerdo aquí de hacer mucho más, a lo mejor más rígido precisamente por la posibilidad de hacer las cosas como corresponde, pero yo vuelvo a repetirle, no tengo dificultad pero que quede mi postura en Me parece la sí, historia. tenemos la misma reacción de de la ley de cambio climático, para que... Pero para darle... Señor presidente, quedaría principio preventivo: todas las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deben propender a evitar efectos perjudiciales para los cauces naturales y zona de regulación anexa. Esa es la redacción. Deben proceder. Senadora Sepúlveda, senadora Gatica, senador Castro, señor presidente. A favor. Aprobado. Letra C, principio de no regresión. Letra C, principio de no regresión. Los actos administrativos no admitirán modificaciones que signifiquen una disminución en los niveles de protección de los cauces naturales alcanzados previamente. Si lo explicamos, Carlos. Básicamente, presidente, lo que plantea es que el marco regulatorio y actos administrativos previos dan una protección a los cauces naturales, que es uno de los elementos que está siendo objeto de esta ley. Entonces, es claramente establecer de que otro acto administrativo no retire o merme esa protección. Entonces, esa es la directriz que se está planteando, de que se puede mejorar la protección, pero no disminuirla. Perfecto. Yo creo que es claro. Pero miren, lo rígido que es esto. O sea, cuando tú me dices, mira, deberán propender,
En cambio, aquí tú dices no podrá haber ningún acto administrativo, ninguno. ¿Ah? Y es súper rígido. Yo lo encuentro perfecto. ¿Ah? Pero, yo lo encuentro perfecto, pero es como contradictorio con lo otro. El otro propenderá y verá, ya. Bueno, Votación. Señor presidente, somete a votación el principio de no regresión contenido en la letra C. Senadora Sepúlveda, senadora Gatica, senador Castro, señor presidente. A favor. Aprobado. Letra D, principio precautorio. Cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible a los cauces naturales, no deberá utilizarse el hecho de que los estudios existentes no sean concluyentes en la calificación de ese riesgo o peligro para postergar la adopción de medidas que puedan evitarlos o impedir efectos adversos. Carlos. Presidente, yo iba a solicitar, si le parece bien a la comisión, que, que la Secretaría lea lo que se aprobó también en la Ley de Marco Climático como principio precautorio para tenerlo como referente, no para que necesariamente tomemos la misma decisión, pero para tenerlo como referente, si le parece. Sí, me parece. Lo tiene abierto, desplegada la ley. Carlos. Presidente, nosotros en la primer borrador que teníamos y que lo discutimos con la mesa técnica, aquí están varios de los asesores, si a usted le parece, presidente, como hubo una mesa técnica, también es bienvenido que ellos puedan dar su opinión, pero nosotros en la propuesta original también teníamos la misma redacción, es decir, falta certeza científica. ¿Ah? Lo que nos pareció que era poco conclusivo, porque ¿quién va a determinar que hay falta de certeza científica? ¿Ah? ¿Va a determinarlo el Ministerio de Ciencia? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo alguien puede decir hay o no hay? Entonces, preferimos la opción de señalar de que no se utilice el hecho si es que los estudios no son concluyentes, es decir, hay estudios que determinan hay un riesgo. Entonces, que alguien no llegue a decir, mira, hay un riesgo, pero no está claro en el estudio de que este riesgo existe, ¿ah? O de que efectivamente va a ocurrir, porque tendrían que pasar las condiciones A, B y C. Entonces, ante eso, lo que dice el principio precautorio es, habiendo un riesgo y habiendo información sobre este riesgo, aunque no sea concluyente, por tanto es más acotado que la otra redacción, ¿ah? Se determina que hay un riesgo, pero si bien no son concluyentes los datos, porque los hechos futuros pueden ser inciertos, ¿ah? Usted debe tomar las medidas en la extracción de área al respecto para evitar luego que ese riesgo ocurra por sus extracciones, por su trabajo, o por y en general las normas, los planes y programas que se desarrollen por el Ejecutivo en esta materia, tienen que tener esto siempre a la vista. Eso es lo que está planteando el texto. Senadora. Bueno, en este punto específico es donde yo por lo menos tengo la duda. Claro, de evitar el problema futuro y de que quien tome la decisión y la acción de evitar que ocurra un problema futuro va a recaer directamente en un funcionario, ¿cierto? Pero este funcionario tiene que tener algo para validarse, o sea, el miedo que yo tengo es que sea a voluntad
propia del funcionario y no en el marco de algún estudio, de algún informe, ponte tú que, no sé, ya cayendo al extremo de que al funcionario le caiga mal la empresa X y por lo tanto le diga, no, pues aquí va a haber un futuro riesgo, entonces yo voy a paralizar esta obra hasta que esto se aclare. ¿Cómo colocarle herramientas para que esto no sea de voluntad de un funcionario X, sino que sea atribuido a un tema técnico, a un problema técnico efectivo? Eso. Y ahora, ¿y cómo no caemos en el juego de que necesitemos un estudio o un informe técnico y que este informe se demore 6 meses, un año, y se empiece a chutear la pelota? O sea, dejar establecido un margen de tiempo para que esto se pueda resolver y que no nos pase lo que nos pasa en Valdivia con todas las obras paralizadas que tenemos. Eso. Y nosotros por lo menos queremos en este punto específico colocar una indicación y obviamente conversarla con el Ejecutivo para que pueda ser acogido. Sí, presidente, iba a dar un comentario, pero si es que ahora mismo hay una propuesta, obviamente podemos escucharla, pero a mí me hace sentido lo que dice la senadora. ¿Ah? Obviamente, un principio no puede llevar a la discrecionalidad. ¿Ah? Esto es un principio rector. En general, en la reforma del Código de Aguas, que finalmente logramos, si mal no recuerdo, aprobar por unanimidad en el Senado y con 2 votos en contra en la Cámara de Diputados, esto se resolvía en que esta decisión tenía que ser por resolución fundada, en el caso de la Dirección General. Entonces, de esta manera, esto obliga a quien toma la decisión, a la autoridad que toma la decisión, a fundarla. Y como es una decisión con una resolución fundada, uno puede recurrir. ¿Ah? Exacto. Ahora, como aquí no estamos hablando de las resoluciones, a lo mejor, si es que a ustedes les parece, en el principio precautorio, en la parte final, en la penúltima línea, donde dice que no sean concluyentes en la calificación de ese riesgo o peligro para postergar la adopción de medidas, podríamos decir, creo que así podríamos recoger la inquietud de la senadora en el principio, otra cosa que además después seamos específicos en el texto que viene después, postergar la adopción fundada de medidas. ¿Ah? De esta manera siempre queda claro que estas medidas tienen que ser adoptarse por resoluciones fundadas y por tanto son recurribles, se puede ir a la corte, etcétera. No sé, pensando en esa dirección. Yo creo, Carlos, que es un buen elemento de agregar eso y de entenderlo para que no sea discrecional. En definitiva, esto se aplica el principio de precautorio simplemente por una apreciación subjetiva. Yo creo que es un buen elemento el de que sea fundada porque obliga María José, obliga a esa autoridad a fundar, no autorizo esta extracción o ocurre esta situación por tal y tales motivos. Yo creo que eso es un avance. Yo la dejaría pendiente la discusión, incorporando que este elemento de fundamentación de la medida es un buen elemento, pero podríamos darle una vuelta un poquito mayor, Juan. Presidente, a ver, yo insisto en lo siguiente. Un cauce de un río debe tener un responsable y ese responsable es el que va a validar, ¿cierto?, la autorización, porque la empresa va a hacer un estudio y ese responsable que va a conocer su río, va a conocer su cauce, va a decir, mira, aquí esto no me parece y va a sentir que hay un riesgo, por lo tanto no lo va a autorizar, ¿no es cierto? Porque él es el responsable, aquí tiene que haber un responsable. Y si ese responsable no autoriza, es porque va a decir, mira, yo no te autorizo de este punto porque hay un riesgo, pero sí te autorizo de este otro punto que no hay riesgo. Entonces, la ventaja de tener ese responsable es que él va a conocer dónde están los riesgos y dónde se puede ocasionar un riesgo. Entonces, aquí a mí no me cuadra mucho, no deberá utilizarse el hecho de que los estudios existentes no sean concluyentes. Si él está resolviendo, ¿me entiendes? No está traspasando responsabilidades. Si él se equivoca y genera un riesgo, es otra cosa. Ahí ya él asume la responsabilidad. Carlos.
yo comparto lo que dice el senador. Es decir, el principio precautorio justamente lo que quiere es evitar aquello que teniendo elementos, incluso algunos de ellos, si bien no son del todo concluyentes, porque uno tenía que decir, mire, usted tiene un estudio, pero hágame otro estudio. Y hagamos un tercer estudio. Teniendo elementos, ¿ah? y para plantear, mire, en este punto no hagamos extracción de árido, ¿ah? Por A, B o C. Esto puede generar en los aluviones o en las crecidas de río una situación X que nosotros consideramos que es inconveniente. Yo justifico por qué estoy diciendo que no, o si es que ofrezco una alternativa, como dice el senador Castro, bueno, me parece una buena fórmula aquella. De esta manera, lo que hace es que tenemos una lógica de cuidado o precautoria con los cauces que, si bien son un bien nacional de uso público, tienen una regulación muy limitada todavía. ¿Ah? Y además este es un principio precautorio, perdón, es un principio, es una directriz. ¿Ah? Así todo, yo creo que si somos explícitos en señalar, a menos que lo ensucie, pero si somos explícitos en señalar que la adopción de esta medida se haga de modo fundado, yo creo que lo deja mejor resuelto, porque te permite siempre que un tercero distinto al funcionario resuelva aquella situación, ya sea por autoridad jerárquica o la Corte, ¿ah? de requerirse. Tengo unas preguntitas. ¿Cuál sería la diferencia del principio preventivo y el precautorio? Esa es una. Y si un funcionario solo por una hipótesis va a negar el permiso, a no ser que esté fundado, claro. ¿Y qué fundado? ¿Cuál sería el fundamento como para poder, en este caso, negar el permiso? Y lo otro, si la empresa va a sacar áridos para el Ministerio de Obras Públicas, ¿tendrá la independencia de hacerlo? Claro. Es como Carlos. ser juez y parte de... No, porque o sea, el principio, yo creo que no se sacan, bueno, y es por lo mismo que estamos regulando esta actividad, partiendo de la base de que la mayoría o el gran destinatario de los áreas son obras públicas. Nosotros estamos generando esta institucionalidad. Obviamente no se debiera discriminar si es para un buen camino, un camino público, privado, o es para ripiar, no sé, la entrada a la casa particular. Yo creo que estos principios son obviamente de aplicación general y tienen que ser los elementos que informen a la autoridad para efectos de autorizarle el permiso. Recordemos que eh, no siempre, salvo en algunos pozos propios o directos, realmente esto está tercerizado, la extracción se hace por terceros, pero hay que verlo. Pero escuchemos la respuesta de Carlos y generamos el debate. Yo creo que claramente este principio debiera quedar pendiente, pero aprovechemos las respuestas que se puedan dar. Sí, presidente, lo primero es que comparto con la senadora, pero no es lo que dice el texto, de que una mera hipótesis te permita tomar esta decisión. Por eso es que nosotros dijimos que lo hayamos acotado más que la reacción que existía en la legislación vigente, porque aquí se requiere que haya estudios. Lo que pasa es que lo que está diciendo es que si hay estudios y estos no son concluyentes, que esta no sea una excusa para no prevenir, no, o sea, no actuar precautoriamente en función, ¿ah? En función de un bien mayor. Pero además la legislación existe sobre esto. ¿Ah? Primero tenemos que la ley orgánica del MOP, el DFL 850, en su artículo 96, referido a la Dirección General de Obras Públicas, que es el organismo que, como ustedes saben, está por sobre la Dirección de Obra Hidráulica, ¿ah? Dice lo siguiente: la Dirección General de Obras Públicas, previo los estudios pertinentes y conocimiento de los interesados, podrá ordenar la modificación o destrucción total o parcial de las obras de defensa o cualesquiera otras existentes en las riberas o cauces de las corrientes naturales, si pusiesen en peligro inminente poblaciones, otros predios u obras importantes o dificulten la regularización del curso de las aguas. Y luego continúa, ¿ah? Si las obras regularizadas por el fisco se destruyen, etc. Pero además el Código de Agua también, en su reciente reforma, si no me equivoco, artículo
40. No, ya se me olvidan las cosas. Me lo aprendí de memoria, pero se me olvidan las cosas. 41. ¿ah? Claro, el 41 dice: el proyecto y construcción de las modificaciones que fueran necesarias realizar en cauces naturales o artificiales, estoy hablando del principio, o artificiales que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población, o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, serán de responsabilidad del interesado y deberán, Y luego hay sanciones en el 171 vinculado con esto. Entonces, nuestra opinión es, primero, esto no puede ser una hipótesis. Segundo, no puede ser una decisión, ¿sabes qué más? Yo creo que no. O sea, creemos que justamente debe estar, no es lo que dice el texto. El texto dice que si los estudios no son concluyentes, que esto no se utilice como excusa. Y cuarto, creemos que lo hace aún más fuerte si es que agregamos el vocablo fundado, porque lo que hace es que siempre el que se sienta afectado puede recurrir a un tercero para que lo ayude a resolver esta diferencia con la administración. Presidente. Colega, si le parece, yo creo que se han agregado como 3 elementos importantes para poder corregir o mejorar el literal. Dejémoslo pendiente para ver si los asesores, por lo que han escuchado, recoger lo de la fundamentación, poder que no sea arbitrario, ese tipo de situaciones, dejémoslo pendiente y pasamos al E para poder despachar al menos este artículo en parte. Queda pendiente entonces y pedirle a los equipos de asesores que lo redacten con los argumentos señalados. Milena. Me cabe una duda. ¿Quién va a ser el responsable de subir la información a la plataforma pública? ¿Qué municipalidad? Si hay, tendría que ser el responsable, que sería la DOH, ¿sí? Claro, porque en el fondo ellos están autorizando, ¿cierto? Ok. Ahí se justifica Un mandato para ello. correcto, que el responsable del cauce es uno. Sí, presidente, solamente estábamos conversando con Marcia que, bueno, primero efectivamente el principio, este principio de transparencia es muy coherente, los otros son más generales, pero este es muy coherente con el texto que viene luego. ¿ah?
Entonces, el acceso oportuno y adecuado a la información disponible, dice, y en particular, emisión de certificados de origen, ¿ah? Los títulos habilitantes, que naturalmente es la Dirección de Obra Hidráulica la responsable para ello, los informes de factibilidad, y aquí dice registro, pero ya como se votó el artículo de definiciones, y en el artículo de definiciones se optó por el vocablo catastro, solamente pediríamos que en vez de hablar de registro, de extracción de diario, hablemos igual como lo que se votó en el artículo anterior, de catastro. Registro. Tendríamos esa modificación de registro por catastro y la referencia que hacía la secretaria respecto al título de la ley 2085, que es sobre el texto de información. Ya. Sobre el texto. Catastro de áridos. Y De extracción. Sí, dice catastro de áridos. Bueno, ¿Nos parece bien? Catastro de áridos. Sí. ¿Ah? Sí, sí, una consulta. Senadores y perjuicios que algunos de los asesores. Sí, es que cuando yo hablo de catastro, significa que tengo a lo mejor 2 o 3 puntos para poder extraer, ¿cierto? Pero cuando ya eso sale, es cuando yo ya saco eso, ¿tengo catastro? ¿No tendría catastro? no. ¿No es eso? No, porque yo creo que una cosa es el registro de áreas y otro el registro de extracción. Tal vez, pero como señala la secretaria, tal vez debiéramos corregir el anterior para entender que este sea un registro público y tú sepas dónde se está extrayendo, dónde están los permisos y puedes hacer un seguimiento. Pero tal vez Milena, que hace nuevamente la referencia de modificar el texto para que sea coherente. Sí, lo que aprobó en su oportunidad en las definiciones la comisión fue catastro de áridos de la Dirección de Obra Hidráulica, que es base de datos de carácter público a cargo de la Dirección de Obra Hidráulica, que registra la información relativa a las habilitaciones, restricciones o prohibiciones de extracción de áridos. Ese es el catastro de áreas. Nosotros estamos hablando de El principio habla de registro, que ya no habría que hablar de registro, sino pero habla de extracción. Se registra la información relativa a la habilitación, restricción o prohibición de extracción de áridos. Claro, eso es lo que tiene que ver con la asesoría. donde sea que sea coherente. De áridos, que de extracción, una como la disponibilidad. De áreas, yo no creo que Presidente, Carlos. lo que ocurre es que al final no hay problema, porque la letra E de lo que aprobamos dice que registra la información relativa a habilitaciones, restricciones o prohibiciones de extracción de áreas. Pero luego, si ustedes miran la indicación del Ejecutivo del artículo 8º, que no ha sido además hasta ahora objeto de propuestas de observaciones por parte de los asesores, dice del registro de extracción de áreas. Entonces, si a ese texto nosotros le pusiéramos del catastro de extracción de áreas, dice en cauces naturales y zonas, y luego lo describe. Entonces dice, llevará un registro de la información relativa a extracción de áridos en cauces naturales y de zonas de regulación anexa, incluyendo al menos las solicitudes de extracción, los informes de factibilidad técnica, los títulos habilitantes y las zonas de prohibición. Entonces, Es más amplio. Es más amplio. no, registro de áreas. O catastro Porque de la áridos. extracción es una, lo que hay. El registro es lo que. También técnicas. Más técnico. Sí, lo importante es que mantengamos Quieren decir registro, catastro, me da lo mismo. para todo el seguimiento.
Nosotros, a ver, recapitulemos, nosotros estamos votando el principio de transparencia. Si hay transparencia, lo importante es saber, lo más relevante es el registro de áridos. Yo entiendo que hay un aspecto que es la extracción de áridos, pero también hay un registro, aquí Carlos si nos ayuda a la debate, ¿qué otro elemento se tiene que registrar? Yo creo que el registro de extracción de áridos es la especie, pero lo genérico es el registro de áridos. Presidente, nosotros estamos ya en lo que votamos, dos cosas distintas, los vocablos y el contenido. No hay dos cosas distintas en el proyecto de ley. Entonces, nos ponemos de acuerdo, le podemos llamar registro o catastro. ¿Ah? Y así Y lo importante... Y de extracción de áridos. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, tengamos un solo concepto y para nosotros irrelevante. Y lo vamos a armonizar en toda la ley. Así es, así es. La diferencia es que nosotros somos partidarios que sea todo público, es que no solamente está vinculado con la extracción, porque lo que no podemos tener es un registro o un catastro de áridos, porque uno podría llegar a la conclusión de, bueno, cuántos son los áridos que existen, ¿ah? Y nunca vamos a terminar. Entonces, por eso es que nosotros lo habíamos puesto el apellido de extracción, pero se agrega en la propuesta no solamente las solicitudes, los informes de factibilidad técnica y los títulos entregados, sino que también se agregan todas las zonas en que no se puede, ¿ah? La zona de prohibición o restricción vigente. Que aquí justamente va a aplicar el principio precautorio, de lo que estábamos hablando, cuando usted defina la zona de prohibición, que no debería ser el caso a caso. Es una zona de no extracción de áridos. El concepto, Así es. Si seguimos el concepto de extracción de áridos, también va a haber no extracción de áridos. No se pueden extraer. Así es. El áridos. mismo registro, claro, presidente, puede... extraer. De transparencia, de publicidad, tú tienes que decir, yo sé dónde se está extrayendo, donde no hay extracción, si bien no vamos a llegar a un genérico que vamos a hacer un inventario nacional de áridos, que sería prácticamente un imposible. Pero yo insisto que el vocablo, primero despejado que el vocablo registro, catastro, el que usemos que sea coherente todo. Pero lo importante es que tengamos un instrumento. Presidente, lo que la Secretaría quiere entender, ¿este registro está relacionado con la letra E que ya aprobamos como definición? Entonces, ¿podríamos poner catastro aquí de áridos o registro de extracción? Presidente, cuando se votó las definiciones, la comisión acordó que podía adecuarla en función de la discusión en la comisión. Entonces, de ese modo, como decíamos antes, yo sugeriría, si le parece bien, que lo definamos ahora. Registro cadastro y que el artículo segundo se adecúa a aquello y todo lo que está en el texto, al menos hasta ahora no hemos escuchado en la comisión una opinión distinta o contraria a lo que se está proponiendo. Lo importante es que sea público. ¿Ah? ¿Cómo usted estima que se debe llamar? Porque lo podemos, está abierta la discusión, como dice, lo podemos adecuar en la letra que ya aprobada. La letra de la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces aquí tendría que quedar y catastro de áridos. Sí,
Yo creo, y tal vez podemos verlo en la RAE, el catastro es más bien un inventario que tú haces de tanto, y eso era en la lógica de que vamos a hacer un inventario nacional. No, no, sería imposible. El registro es los permisos, es lo registral. Los catastros, eso es lo que yo planteaba. Los catastros es lo que yo determino en su momento, pero después pasa el tiempo y ese catastro ya no existe, ¿cierto? En cambio, el registro siempre va a estar. Siempre va a estar porque es una resolución, es más actualizado. Entonces, Entonces, el señor presidente somete a votación el principio de transparencia en los términos, salvo que está previsto en la minuta, salvo la denominación de la ley, y también se cambiaría, porque así lo acordó la comisión, no obstante que lo votó, la denominación de la letra E del artículo segundo, que se pasa en lugar de catastro de árido de la Dirección de Obras Hidráulicas, se denominaría registro de áridos, registro de extracción de áridos. Muy bien, en esos términos entonces, senadora A Sepúlveda, favor. senadora Gatica, senador Castro, señor presidente. a favor. Yo creo que lo ideal es que no. Recording stopped.